Hola a todos, hoy vamos a hablar del proyecto que vamos a hacer de acá a unos meses, que consiste en un amplificador de audio con un control de tonos y un preamplificador. Pero bueno, primero, ¿qué es el preamplificador? Si ya tengo un amplificador, ¿para qué quiero un pre? ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Bueno, a ver, evidentemente un amplificador y un preamplificador van a tener una función similar porque ya el nombre algo me dice. La diferencia entonces principal es que cuando yo tengo un amplificador, también llamado potencia, como lo tengo acá, está pensado para trabajar con señales que tengan lo que llamamos una entrada de línea, es decir, que tengan un cierto nivel de tensión, y esa las va a poder amplificar para salir directamente sobre parlantes o altavoces. Pero esa entrada de línea requiere unos aproximadamente 500 milivolt, y si yo tengo un dispositivo que no me los entrega, entonces ahí es cuando recurro al preamplificador. Generalmente uno en casa tiene un equipo de música o un equipo de audio y conecta cualquier dispositivo sin tener en cuenta esto. ¿Y eso a qué se debe? A que esos dispositivos ya tienen un pre incorporado. Pero puede pasar, ¿sí? En nuestro caso vamos a desarrollarlo de cero, pero ¿qué pasa si yo tengo elementos que no tienen una buena salida, una salida de línea para poder conectar? Como por ejemplo puede ser una lectora de CD o de DVD. Cuando me refiero a la lectora, es la lectora pura, la lectora simple, sin ninguna otra etapa. Puede ser también un dispositivo de audio Bluetooth, también solamente la placa en sí. O podríamos estar hablando de un lector USB. También podemos hablar de un micrófono, como voy a mostrar ahora en el ejemplo. Bueno, si yo tengo esos elementos que me entregan una salida muy por debajo de lo que considero de línea, tengo que primero pasar por lo que llamamos el preamplificador, ¿sí? ¿Para qué? Para que esas señales que están entrando acá puedan salir en un nivel acorde para que la potencia pueda hacer bien su trabajo. Y el preamplificador también tiene la diferencia que puede tener más de una entrada y me permite adaptar varias entradas y tener luego una sola vía para mandar a la potencia. Es decir, yo con el pre puedo tener un micrófono, una lectora de CD, una lectora USB, una lectora Bluetooth. Generalmente se estila que el pre además me permita tener opciones de control en cada una de ellas, como por ejemplo control de volumen independiente, y luego eso va a ir a la etapa de potencia. Entonces, el circuito que vamos a armar o el proyecto que vamos a realizar completo quedaría aproximadamente así, pensado obviamente en bloques, donde tenemos aquí una entrada para un micrófono, otra entrada de línea baja señal en la que yo voy a usar un reproductor de audio para el ejemplo. Esto va a ir a la entrada de mi pre, y luego tendremos otras etapas que son control de tono, potencia y la salida. Pero vamos a concentrarnos nosotros de momento en esto. Ahora solamente vamos a analizar cómo hacer el pre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el preamplificador? Bueno, hay integrados dedicados que se pueden utilizar. Yo compro el integrado del pre, trabajan muy bien, la verdad que son confiables. Pero nosotros vamos a tratar de resolver todo este proyecto aplicando técnicas que nos permitan utilizar los diversos dispositivos con los que venimos trabajando y hacer desarrollos prácticamente desde cero. Por eso nuestro pre se va a hacer a través de amplificadores operacionales. Vamos a comentar entonces brevemente las partes que tenemos que amplificar, es decir, cuáles son las entradas del pre. Empecemos por el micrófono. Vamos a usar un micrófono de tipo Electret, que es el que podemos ver acá, ¿sí? Estos micrófonos son muy utilizados, tienen encapsulado metálico, por eso dice acá que son robustos. Tenemos en los celulares este tipo de micrófonos, obviamente en un tamaño adecuado. Son relativamente económicos, tienen un buen rango de frecuencia y lo puedo alimentar entre 2 y 12 volt, ¿sí? Ahora, estos micrófonos necesitan polarizarse para que trabajen. Recordemos que polarizar es darle la energía eléctrica adecuada a algo para que pueda operar de forma normal o de forma correcta. Así que entonces acá tenemos el circuito de polarización. Realmente es muy sencillo polarizar un micrófono Electret. Son un par de resistencias y un capacitor, y con esto ya tengo al circuito listo para utilizarlo. Con respecto a la entrada de línea, bueno, no va a haber mucha explicación porque, como dije antes, voy a pensar que ya tengo algún tipo de reproductor que tiene una salida simplemente de bajo nivel de tensión. Para realizar nuestro amplificador vamos entonces a utilizar un amplificador operacional en su configuración inversora. ¿Por qué esta configuración? Porque es la más fácil de utilizar.
Bien, recordemos, lo tenemos acá, la configuración, dos resistencias nada más, es muy sencillo. Recordemos concepto, llamamos ganancia de tensión a el cociente de la salida, de la tensión de salida sobre la de entrada. Lo que me dice es las veces que puede amplificar. Es decir, yo tengo un amplificador de ganancia 10, me dice que va a aumentar 10 veces la entrada. En su salida voy a tener 10 veces el valor de la entrada. El cálculo del operacional inversor es sencillamente este que vemos acá. Es decir, para calcular la ganancia voy a tener que tener en cuenta estas dos resistencias, que le puedo dar en realidad los nombres que quiero, R1, R2. Acá en el ejemplo usé lo de RF, F por feedback, por realimentación, porque aquí tengo una realimentación. Y lo que tengo que hacer es simplemente el cociente. La ganancia depende del cociente de esta, de la de feedback, sobre R1. Y el signo menos, ahora no le vamos a dar mucha importancia para el desarrollo, pero el signo menos lo que me da, o lo que me indica es que la señal va a estar invertida con respecto a la de entrada. Con estos pequeños datos o con estos componentes es que vamos a realizar prácticamente nuestro preamplificador de la siguiente manera. Bien, primero yo debería conocer los niveles de tensiones que me entrega tanto mi micrófono como mi línea. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, puedo recurrir a la hoja de datos para saber cómo va a trabajar un Electret, o si tengo hoja de datos del elemento que con el que quiero inyectar señal, y si no, lo puedo medir. Las mediciones, de cómo hacer las mediciones, se los voy a dejar al final del video para que vean cómo realizarlas. Básicamente un Electret, una vez polarizado, me va a dar una tensión de entre 20 y 30 milivolts. Eso va a ser así con todo. De todas maneras se puede corroborar y medir. Y la salida de línea también la puedo medir, pero estas líneas de baja potencia pueden tener un rango de 200, 300 milivolts, así que con eso yo voy a trabajar, voy a imaginar los 20 milivolts para la entrada que tengo que amplificar del micrófono, ¿sí? Y la quiero llevar a 500 milivolts, que es un valor estándar para la salida de un preamplificador, es un buen valor para línea, ¿sí? Entre 400 y 500 milivolts, para este ejemplo elegí 500. Entonces, fíjense lo que tenemos que hacer, que es terriblemente sencillo. Primero es decir, bueno, a ver, ¿cuánto va a ser mi ganancia? Acá uso el módulo, así me olvido de ese signo menos y no me molesta en todo el proceso. Bien, la ganancia, ¿cuánto va a ser? La tensión que yo quiero de salida, que en mi caso es 500 porque la quiero una tensión de línea, dividido la tensión que me da la etapa que quiero amplificar. En este caso, el Electret. ¿Sí? Hago 500 milivolts dividido 20 milivolts, me da valor 25 adimensional, no tiene unidad la ganancia. ¿Sí? Recordemos, aparte es volt sobre volt. Eso va a tener que ser igual al cociente entre las resistencias. Entonces, tomemos, por ejemplo, 100K como un valor para la resistencia de feedback. En forma arbitraria lo tomé, podría haber elegido otro valor. Van a tender a ser relativamente grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, despejo la fórmula, reemplazo, despejo y me queda que R1 es 100K sobre 25. Eso me da 4K, no es valor comercial, pero bueno, podemos estirarnos hasta 3K9, que es el valor comercial más cercano. Quiere decir que entonces, si yo armo este circuito, que es el anterior que vimos, pero agrego componentes con los valores que acabo de calcular, voy a tener que, si en la entrada tengo estos 20 milivolts que me da el Electret, en la salida voy a tener los 500 milivolts que tanto quiero. Así como hice esto, debería ser lo mismo con ¿qué? Con la entrada de línea de baja potencia. Es decir, que yo acá voy a tener, ¿sí?, supongo unos 300 milivolts ahora de línea. Siempre quiero tener 500 a la salida. Bueno, la ganancia será 500 milivolts sobre 300 milivolts, lo que es 5 tercios. Lo dejé en fracción porque me gusta trabajar así no tengo que andar redondeando todavía ni trabajando con coma, al menos hasta la etapa final. Otra vez, voy a elegir, y acá sí, no voy a elegir cualquier resistencia para RF, sino que voy a elegir la misma que la anterior. Si antes utilicé 100K, ahora 100K, si elegí 220, voy a usar 220 también. ¿Por qué la misma? Vamos a verlo a continuación. Por ahora que les quede claro que tiene que ser la misma resistencia. Bien, reemplazo, resuelvo, ¿sí? Ahora que obtengo 60K, no es valor comercial. Bueno, me estiro hasta 56 acá. No es lo... A ver, es lo más cercano que tengo en valores comerciales. No es igual, pero bueno, con eso me voy a arreglar para hacer el amplificador. Por lo tanto, si yo armo esto, otra vez la configuración inversora, con estos valores de resistencia voy a obtener 500 milivolts de salida.
Pero el tema es que mi preamplificador tiene que tener una sola salida, tiene que tener dos entradas y una sola salida. ¿Qué hago? Bueno, entonces en vez de usar un inversor, lo que voy a usar es un operacional inversor sumador. Es decir, voy a usar esto. ¿Ven? Donde tengo dos entradas a través de dos resistencias. Por eso es que les dije que la de feedback teníamos que elegir la misma, porque esto me permite tener una sola resistencia de feedback y dos diferentes a las entradas. ¿Por qué? Porque estas fueron calculadas para darme el mismo nivel de ganancia. Es decir, yo acá voy a entrar con 20 mV, acá voy a entrar con 300 mV y cada una de estas señales va a ser amplificada a 500. Es decir, yo voy a tener que gracias a esta parte del circuito, la del micrófono me va a dar acá 500 mV de salida. Y gracias a esta parte, obviamente una es compartida, que es la resistencia de feedback, yo voy a tener que acá la línea también va a tener 500 mV de salida. Entonces tengo las dos entradas equiparadas en nivel a la salida del preamplificador, ¿sí? Si alguno quiere recordar cuál era la fórmula del sumador inversor, tenemos acá, está explicado más en detalle en el PDF que les adjunto, pero recordemos que para esto necesito que RF sea la misma, ¿sí? Bien, ahora, este es el amplificador. Con unos muy ligeros cambios vamos a armar el precompleto. Ya sé, dije muy ligeros cambios y de repente ven un montón de componentes más. Bueno, tranquilos que es fácil de analizar y tranquilos que todo tiene una explicación y un porqué. A ver, primero vamos a repasar o recordar algunas cosas. Esto que tengo acá es el circuito de polarización del Electret, ¿sí? Así que eso no es nada nuevo, simplemente eso es el Electret, ¿sí? Que es así como se escribe el nombre de este tipo de micrófonos en particulares. Así que ahí no hay nada nuevo. Aquí donde estoy señalando, voy a tener la entrada de la línea, que la dejé en blanco, no dibujo nada porque ya aclaré lo que podía hacer. Ustedes van a ver que de repente puse unos capacitores, es decir, en el recorrido de la salida hasta el inversor, me voy a encontrar con capacitores y un potenciómetro. Bueno, ¿a qué se debe esto? Vamos de a poco. Primero, ¿para qué están estos capacitores? Bueno, porque tengan en cuenta que estos circuitos necesitan polarizarse para que trabaje. ¿Ven? Yo acá tuve que polarizar. Eso implica que sobre la señal, cuando yo hable sobre la señal alterna, voy a tener el nivel de continua que está montado acá. Ven, tengo 10K, esto está alimentado BCC. Si yo tengo una BCC de 12 volt, acá tendría 6 volt de continua. Yo esa continua no la necesito para trabajar con la señal, pero sí la necesito para darle energía eléctrica a el micrófono para que funcione. Es decir, me sirve para el micrófono, no me sirve para la amplificación y la señal. Entonces tengo que separarla, tengo que lograr que la continua trabaje o afecte a este punto y no a este. Por eso se pone lo que se llaman los capacitores de acople, que son justamente estos que están acá. ¿Por qué? Porque la corriente continua no va a poder atravesar un capacitor, mientras que la corriente alterna sí. Entonces, todo lo que es continua de polarización del micrófono va a quedar de este lado, va a quedar acá, mientras que la señal de alterna que el micrófono me puede entregar cuando haya sonido, cuando yo hable, va a poder pasar libremente, ¿sí? Entonces, esto lo que me va a permitir es que solamente pase la señal a la etapa que me interesa y no la componente de continua asociada. Lo mismo pasa con este capacitor, para eso también está es un capacitor de acople. Cualquier elemento de continuo que yo puedo tener por la polarización de la OP va a quedar de ese lado y no me va a afectar a mi micrófono. ¿Ven? Por eso también está acá y por eso también está acá. Ahora, ¿para qué tenemos esto? Me van a decir ustedes, ¿para qué la compliqué? ¿Para qué puse el potenciómetro? Bueno, estos potenciómetros están por lo siguiente. Lo ideal sería tener un control de volumen independiente de cada entrada. Es decir, yo tengo mi amplificador, pero en este caso tengo dos, pero puedo tener más entradas. ¿Qué pasa? Si las quiero silenciar, si yo no necesito el micrófono en un momento, ¿qué hago? Porque por más que no le esté hablando, cualquier ruido o cualquier sonido que se produzca cerca me va a activar la membrana y voy a tener señal y lo voy a tener sobre la etapa de potencia. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un control de volumen independiente a cada entrada. Así, si yo no la quiero, simplemente bajo el volumen.
La forma más fácil, gente, y bueno, un potenciómetro, pero es evidente. ¿Por qué es evidente? A ver, yo tengo señal acá y fíjense que a la otra etapa la vinculo desde el punto medio de la escobilla. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo giro todo para un lado y la escobilla viene para este punto, tengo esto puesto a masa, es decir, lo tengo en volumen 0. Ahí tengo 0, por más que esto me esté entregando señal, obviamente la totalidad de la señal cae en los extremos del potenciómetro, ¿sí? Cae de punta a punta, pero como la escobilla la puedo variar, entonces ahí tendría 0. Si yo quiero empezar a tener algo de volumen, lo que voy a hacer es empezar a mover la escobilla y si quiero el máximo, la coloco ahí y en ese punto fíjense que ya no tengo el valor de resistencia, estoy tomando directamente y voy a tener el máximo de volumen. Entonces poner estos potenciómetros acá lo que me van a permitir es obrar como control de volumen. Según donde yo mueva el eje y donde lo deje fijo, voy a tener mayor o menor volumen. Bien, otro tema a considerar, que seguramente ya lo habrán notado los más observadores, esto que está acá. En los dibujos que les mostré antes del amplificador operacional, este terminal estaba directo a masa. Ahora hay un divisor resistivo. ¿Qué pasa acá? Bueno, pensemos una cosa, los operacionales para amplificar señal alterna, recordemos que la señal alterna tiene una componente, o va a tener una componente que es negativa, ¿sí? Imaginemos, yo acá tengo un eje y yo tengo la señal alterna que puede ser una cosa así. Entonces es evidente que tengo una parte que está por debajo del eje que la considero negativa. Ahora bien, si yo alimento con una fuente simple, si yo alimento esto con una fuente doble, con la fuente partida, que es como se llama, que yo tengo más B y menos B, el operacional no va a tener ningún problema para generarme esto a la salida, para amplificar la parte negativa de la señal. Pero si yo estoy con una fuente simple y lo dejo así, me voy a encontrar con que no va a poder, el circuito no va a poder realizar esto, no va a poder amplificar la parte negativa de la señal. Y me va a recortar, o según el circuito, o directamente voy a tener salida nula, o me va a recortar esa parte de la señal. Entonces un método que se utiliza, un método muy sencillo, es esto que es crear una especie de tierra o masa virtual, elevándola. En vez de que eso esté directo a negativo y tenga un potencial de 0 volt, se hace un divisor resistivo, se estila que sea a la mitad del valor de la fuente. ¿Para qué? Porque yo acá, imaginemos, yo voy a tener entonces, en condiciones normales, ahí tengo mi 0 volt, ¿sí? Al hacer el divisor resistivo, yo estoy elevando ese punto de entrada, este punto de entrada, ese que está ahí, ¿sí? Le estoy dando un potencial de la mitad de VCC, la mitad porque son las dos resistencias iguales, ¿sí? Entonces, suponiendo que yo estoy alimentando a 12, ahí voy a tener 6 volts, ¿sí? Bien, entonces, si yo ahí tengo esos 6 volts, ahora la señal de alterna va a entrar, pero va a estar montada, así cualquier cosa, dibujamos los picos de alterna, va a estar montada sobre esos 6 volts. Fíjense que ahora la parte negativa de la señal, vamos a cambiar el color, no me gusta ahí, la parte negativa de la señal, ¿sí? Está por encima de los 0 volt, que son esta línea horizontal, este segmento, no es una línea, ese segmento horizontal que dibujé ahí. Entonces el operacional no va a tener problema con amplificar esa parte. Obviamente eso va a traer aparejado que a la salida tenga un nivel de continua que no quiero, pero que lo vamos a eliminar con un capacitor de acople como venimos haciendo con todo esto. Así que este divisor está puesto solamente a fines prácticos porque yo estoy pensando que vamos a trabajar con una fuente simple y no con una fuente partida. Pero estos son ciertas consideraciones circuitales que tienen que ver con armar el objeto real. Para el cálculo no influyen en nada, es decir, los capacitores de acople no me influyen para nada en el cálculo de la ganancia que hicimos antes, el potenciómetro no me influye absolutamente para nada, el divisor resistivo para nada. Si ustedes tienen que calcular el pre así con otros valores, van a tener que hacer las fórmulas que ya vengo explicando. No les va a incidir en nada esto. Estos son simplemente consideraciones técnicas que yo tengo que poner para que el circuito funcione correctamente. Y así tenemos entonces ya el circuito completo, ¿sí? Del preamplificador. Vamos a quitar todas las marcas que hice, igual lo tienen en el PDF. Ahí tengo el circuito completo del preamplificador, que sería la primera parte de lo que vamos a armar.
Vamos ahora a ver cómo realizar las mediciones para lo que dije antes, cómo poder hacer las mediciones en este punto y en este punto para estar seguro de qué señal me está entregando mi micrófono y mi línea, y en función de eso, bueno, determinar las veces que el operacional va a tener que ganar en tensión. Bien, acá tenemos entonces el circuito en esquemático completo, y acá en esta ventana tenemos el circuito completamente armado y el osciloscopio listo para realizar algunas mediciones. Primero, bueno, ¿cómo vamos a determinar los niveles de las entradas? Generalmente el electrodo, una vez polarizado, como está acá, me va a dar una entrada de 20, 30 milivolts, así que lo que voy a hacer, si quiero corroborar esto, es simplemente colocar el osciloscopio en este punto, ¿sí? Y verificar el nivel de señal. Vamos a ver entonces en este punto, vemos, acá, ahí podemos ver la señal es muy baja. Ahí estoy silbando y puedo ver la forma de onda que tengo ahí. ¿Sí? Si hago, bueno, la multiplicación obviamente de la altura por la división, me va a dar la tensión pico. Eso obviamente va a depender de qué cosa. Si yo estoy más cerca, si estoy más lejos, de la intensidad con la que hablo o de la cercanía al micrófono, pero bueno, vamos a hacer un promedio de cómo sería el uso y con eso tener una idea de cuál puede ser el nivel de la entrada de línea. Lo mismo debería ser ahora con esta entrada que tengo acá, que eventualmente cuando el circuito esté terminado voy a usar un reproductor para que sea la entrada de línea, pero ahora para que podamos ver otro tipo de señal utilicé el generador del osciloscopio. Entonces en la entrada de línea, ¿sí?, inyecté una senoidal para trabajar. Bien, lo mismo, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tener una idea de cuál es mi máxima amplitud de la línea. ¿Para qué? Para después con eso poder calcular estas resistencias de forma tal que a la salida del preamplificador ya tenga la mezcla de las dos señales estabilizadas al mismo nivel. Que en este caso lo voy a hacer para que se estabilicen entre 400 y 500 milivolts. Digo entre por el ajuste de los valores comerciales de las resistencias, pero aproximadamente, ¿sí?, entre 400 y 500 milivolts, que es una salida típica para un preamplificador. Vamos a ver ahora cómo trabajan los potenciómetros, para qué están y la ganancia que tenemos en cada caso, y luego la suma de las señales. Empezamos con la entrada de línea. ¿Sí? Yo tengo eso que vemos acá. Vamos a poner los dos canales, vamos a visualizar los dos canales y acomodar un poco para que esto se vea mejor. Bien, ahí tengo los dos canales. En el canal 1 tengo la entrada directamente del generador de señales, y en la 2 lo tengo al punto medio del potenciómetro, que va a ser la entrada al amplificador. Como vemos, ahí las señales tienen la misma intensidad. Lo que puedo hacer acá es cambiar la amplitud a través del potenciómetro. Ahora bien, si yo me voy a la salida del operacional, me voy a encontrar con esto. Fíjense que no cambié la de volt por división y ya acá se nota que tengo una mayor amplitud. ¿Por qué? Porque yo quiero generar con estos 200, 300 milivolts, quiero tener una salida de aproximadamente 500, que es lo que había comentado. Entonces ahí vemos el cambio en la amplitud. Y también podemos ver que la señal está invertida porque es un operacional inversor. Ahora no nos vamos a ocupar de eso, ¿sí?, pero podemos ver cómo tengo más amplitud. Y el potenciómetro, obviamente, al permitirme regular la amplitud de la señal que está entrando, me va a poder llevar incluso la salida hasta el 0. Entonces de esta forma tengo en esta línea y a través de ese potenciómetro puedo regular la salida del operacional desde 0 hasta los 500 milivolts que yo desee. Lo que voy a hacer es bajar completamente este pote que va a oficiar de volumen eventualmente, y ahora trabajar con la otra entrada, con la que corresponde al micrófono. Vamos a correr los cables del lugar. Bien, ahora sí, primer canal, lo que tengo es la entrada del micrófono, es decir, esta que está acá, ¿sí?, y en el segundo canal lo tengo ya en la salida del operacional. Este potenciómetro está directamente puesto en su punto más bajo, o sea que la señal de línea no está interfiriendo. Las dos posiciones, las dos escalas de volt por división están puestas en el mismo lugar, y ya podemos ver el factor de amplificación de lo que tengo de
este punto donde está la señal sin amplificar, y yo estoy hablando ahora de bastante lejos y podemos ver en la salida del 339 también una señal que va a rondar según la intensidad con la que hable, como dije antes, la proximidad, unos 400-500 milivolts. De todas formas, o mejor dicho, al igual que antes, con este potenciómetro voy a regular la entrada, entonces por lo tanto voy a tener la salida desde 0 hasta el valor antes mencionado. Bueno, ¿qué va a pasar cuando tenga las dos entradas a la vez? Bueno, ya voy a eliminar voy a poner todo en bajo, voy a eliminar el canal 1, vamos a trabajar solamente sobre el canal 2, así se ve más cómodo. Ahí tengo la entrada de la línea. Acá, ahora tengo, esto lo que estoy viendo es la entrada del micrófono, ¿sí? Oh, hola. Ahí se ve. Y cuando tengo las dos, vamos a poner las dos al máximo, puedo ver que tengo la composición de las señales, ¿sí? Yo le estoy hablando ahí bastante cerca, ahí tengo la composición de las señales, pero ambas no me van a exceder ese límite. Voy a tener la suma y la voy a tener establecida y ya fija a esos 500 milivolts que tanto me interesan para después inyectarlos en un control de tonos y luego sí al amplificador de potencia. Bueno, como habrán visto, las mediciones son bastante sencillas siempre y cuando uno tenga el instrumental adecuado. Si no lo tengo, bueno, como les dije antes, voy a tener que asumir o puedo hacer un prueba y error. Así terminamos con la primera parte del proyecto, que es el preamplificador. Vamos a seguir viendo las diferentes etapas. Así que bueno, esto es todo por ahora. Espero que se haya entendido. Si no, ya saben cómo contactarme. Así que será hasta la próxima.